Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2 y creo que la mayoría de los pasajes estarán aquí en nuestra pantalla, así que prepárese y vamos a glorificar a nuestro Dios. Muy bien, bueno, présteme su atención para que aquí van a estar los textos para que podamos ir avanzando. Así que solamente si alguien por alguna razón no alcanza a ver, pero acuérdense que está el proyector arriba también, así que vamos a comenzar. Hermanos, en nuestro estudio bíblico de hoy vamos a ahondar un poco más sobre el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Porque el Evangelio nos llama ¿a qué? Al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. A ver, digámoslo, el Evangelio nos llama. Muy bien. Entonces, cuando leemos el capítulo 2, versículo 36 al 38, dice así, ¿cómo dice? A quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice el apóstol Pedro: a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho el Señor de todos, el dueño del universo, y le ha hecho el ungido de Dios, el enviado de Dios para ser el Rey eterno y único Salvador del mundo. Entonces, dice, ellos se dieron cuenta que habían crucificado al ungido de Dios, al Rey eterno y Salvador del mundo, y se entristecieron, dice, se entristecieron y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense en el nombre del que ustedes crucificaron y mataron. Así que la primera cosa que les dice es: arrepiéntanse. Entonces el Evangelio llama al arrepentimiento. El Evangelio llama al arrepentimiento. Entonces, arrepentimiento es tener convicción y contrición por mi pecado, haciendo confesión y conversión delante de Dios. Vamos a leer ahí, dice arrepentimiento. Ahora escúcheme, quiere decir, arrepentimiento es tener convicción y contrición por mi pecado, haciendo confesión y conversión delante de Dios. Así que vámonos inmediatamente a convicción. ¿Qué es convicción? Ayúdeme a leer ahí. ¿Qué es convicción? Aceptar su culpa y declararse culpable. Ahora présteme su atención. Convicción, hermanos, es estar convencido de su culpa, tomar responsabilidad de sus malas acciones y declararse culpable sin negar, ni excusar, ni culpar a otros por sus errores y pecados. El Salmo 51:3 dice de la siguiente manera: porque yo reconozco mis pecados o mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Ahí es la única vez que se vale ser egoísta. Es la única vez que se vale ser egoísta. Dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dios nos dio voluntad propia y la capacidad de elegir. Tú eliges, tú decides lo que haces. Por eso necesitamos dejar de echar la responsabilidad y la culpa de nuestras malas acciones
a otros. Espíritu Santo, enséñame a reconocer mi pecado y aceptar mi culpa. Repítalo conmigo. Espíritu Santo, enséñame a reconocer mi pecado y aceptar mi culpa. Vámonos con contrición. ¿Qué es contrición, hermanos? ¿Otra vez? Ahora présteme su atención. Contrición es sentir pena, dolor, tristeza por el pecado, porque pecamos contra Dios, porque ofendimos su santidad, porque me duele fallarle, no porque me descubrieron, no porque sé que me va a ir mal. ¿Recuerda usted cuando Pedro los confrontó con su pecado a estos israelitas? Les dijo: ustedes crucificaron y mataron al Rey eterno, al Salvador del mundo. Y dice la Escritura que su reacción fue: se entristecieron de corazón. Se entristecieron de corazón y preguntaron: ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? El Salmo 38, 18 nos dice de la siguiente manera, vamos a leer: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Vamos a decirlo una vez más, dice: por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. ¿Sientes tristeza cuando pecas contra Dios? ¿Hay un dolor en tu corazón y piensas: ¿cómo le he fallado al Señor? Segunda de Corintios 7:10, vamos a leerlo, dice así: porque la tristeza que es según Dios, ¿qué? Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué? Produce muerte. Entonces note lo que dice: porque la tristeza que viene de Dios, la tristeza que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros, dice, produce arrepentimiento. La tristeza produce arrepentimiento para salvación. Así que de eso yo no me tengo que arrepentir. Quiere decir, de que yo sienta tristeza por pecar contra Dios, no tengo que arrepentirme, dice, porque esa tristeza produce arrepentimiento para salvación o para perdón. Pero la tristeza del mundo, dice, produce muerte. Espíritu Santo, enséñame a entristecerme de corazón cuando desobedezca y caiga en el pecado. Diga conmigo: Espíritu Santo, enséñame a entristecerme de corazón cuando desobedezca y caiga en el pecado. Vamos a ver qué es confesión. ¿Qué es confesión? Otra vez, por favor. Ahora présteme su atención. Confesión es declarar los pecados y pedir perdón. Es venir delante de Dios y decirle: Padre, he pecado contra ti, por favor, perdóname. Es decir, abierta y sinceramente los pecados a Dios, en vez de ocultarlos y esconderlos. Es decirle nuestras maldades, nuestras rebeliones y nuestra desobediencia a Dios. El resultado de esta acción será el perdón de Dios. Por eso es tan importante. Salmo 32:5, ayúdeme a leer, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso, ¿no? Cuando hay confesión, cuando declaro y pido perdón, dice el salmista: y tú, Señor, perdonaste la maldad de mi pecado. Espíritu Santo, enséñame a no esconder mis pecados. Enséñame a confesar abierta y sinceramente mi maldad y a pedir perdón de todo corazón. Repita conmigo: Espíritu Santo, enséñame a no esconder mis pecados
Enséñame a confesar abierta y sinceramente mi maldad. Y a pedir perdón de todo corazón. Bueno, vamos con la conversión. ¿Qué dice ahí? Otra vez, conversión es. Ahora, présteme su atención una vez más. Conversión, apartarse del pecado, cambiar de vida, cambiar su mente, su corazón y su voluntad. O sea, cambiar sus pensamientos, es decir, reconocer que es pecado delante de Dios. Algunas veces nos cuesta trabajo aceptar que es pecado, no queremos, pero hay que cambiar. Arrepentimiento es cambiar mi manera de pensar y tengo que entender, esto es pecado delante de Dios. Tengo que cambiar mis sentimientos y pensar en mi corazón, me duele pecar contra Dios. El sentimiento que viene de un arrepentimiento es dolor, me duele pecar contra Dios. Entonces viene un cambio de voluntad. No quiero más pecar, quiero dejar de hacer lo malo, quiero apartarme de los lugares y de las personas con donde y con quien cometo esos pecados. ¿Se da cuenta? Arrepentimiento no solamente es decir me arrepiento, pero tiene que haber un cambio. Si no hay cambio, entonces todo queda en palabras. Todo queda en palabras. El hijo pródigo dijo, voy a ir y le voy a decir a mi padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Voy a ir, pero no fue hasta que ocurrió el completo arrepentimiento, porque tuvo la capacidad de ir, pedir perdón, salirse de donde estaba, dejar el mundo de pecado donde estaba viviendo. Así que la conversión, hermanos, es una parte, digamos que es el clímax del arrepentimiento verdadero, porque entonces es cuando digo, voy a dejar de pecar, voy a dejar estos lugares donde voy y cometo pecado, me voy a alejar de algunas personas con las que participo en ese pecado, y entonces hay un cambio de vida verdadero. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Creo que la palabra del Señor es bastante clara en este tema del arrepentimiento, porque mire, vamos avanzando y luego aquí en la conversión dice, el que encubre sus pecados, o sea, el que esconde y disculpa sus pecados, no se va a salir con la suya, no le va a ir bien. Terminará mal, es lo que quiere decir la palabra de Dios. No se saldrá con la suya si lo esconde, si lo disculpa. Le va a ir mal, no le va a ir bien. Finalmente terminará mal, pero dice la palabra de Dios, pero el que los confiesa y no se queda ahí. Dice, el que los confiesa y se aparta y deja de hacer lo malo, alcanzará el favor, la bendición y el perdón de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Espíritu Santo, enséñame a convertirme, a dejar de pecar, a cambiar mi vida con tu poder. Repita conmigo, Espíritu Santo, enséñame a convertirme, a dejar de pecar, a cambiar mi vida con tu poder. Gloria al Espíritu Santo. Se recuerda, vino para estar y santificarnos. Bueno, finalmente, arrepentimiento es, vamos a ver si hay algo aquí. Arrepentimiento es ¿qué? Aceptar la culpa y declararse culpable. Sentir tristeza por el pecado y por ofender a Dios. Confesar sinceramente los pecados y pedirle perdón. Dejar de pecar y cambiar de vida. Eso es el concepto completo de lo que es el arrepentimiento en la Biblia de parte de Dios. Eso es el arrepentimiento. Bueno, una vez que hemos arrepentido de corazón, entonces nos damos cuenta de nuestra gran necesidad y entonces vamos a Jesucristo.
Por eso dice que el Evangelio nos llama al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Entonces, fe en Jesucristo. Vamos a leer si hay algo ahí que dice fe en Jesucristo. Fe en Jesucristo es creer que es el Cristo y Salvador. Aceptarlo como Salvador, confiar en su muerte y resurrección y entregarle mi vida. Ahora vamos por partes, porque sabe que es tan importante porque hoy toda la gente dice que cree en Jesucristo. La mayoría de la gente en América, yo diría ahora ya casi en todo el mundo, la mayoría de la gente se confiesa creyentes en Jesucristo, dicen creer en Jesucristo. Pero bueno, hay una manera correcta de creer en Jesucristo y además la Biblia nos dice qué significa creer en Jesucristo. Primero, fe significa creer y confiar. De una manera sencilla para que no demos tanto, fe significa creer y confiar. Pero fe en Jesucristo significa primero creer que es el Cristo y único Salvador. A ver, vamos a leerlo. Dice, creer que es el Cristo y único Salvador. Otra vez, por favor. Creer que es el Cristo y único Salvador. Luego entonces, si alguna persona que dice creer en Jesucristo no cree que Él es el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el Rey eterno, y no cree que es el único Salvador, o sea, si alguna persona dice, bueno, es que yo tengo mi religión, etcétera, etcétera, pero aquí nomás es primer significado. ¿Qué significa creer en fe en Jesucristo? Significa creer que es el Cristo y el único Salvador. Entonces, creer que es el Cristo, el ungido de Dios, para ser el Rey eterno y único Salvador del mundo. Juan 4:42 dice, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. ¿Quién? El Cristo. El Cristo. Entonces, fe en Jesucristo significa creer que es el Cristo y el único Salvador. Fe en Jesucristo significa, escuche, aceptarlo como mi único Salvador. Diga, aceptarlo como mi único Salvador. A ver, ¿no los oí? Muy bien. Porque mire, cuando decimos que creemos en Jesucristo, quiere decir que si yo creo que Él es el Salvador, o sea, dijimos creer que Él es el único Salvador. Ahora, si yo lo creo, entonces lo acepto. La gente a veces dice, sí, yo creo en Cristo. Bueno, ¿crees que Él es tu Salvador? Bueno, no sé, lo estoy pensando. No crees en Cristo entonces. Porque si crees que Él es el Salvador del mundo, entonces tú lo vas a aceptar. Y por eso fe en Jesucristo significa aceptarlo como mi único Salvador. Entonces, aceptarlo no solo es saber que es el Salvador. Sí, yo sé que Cristo murió y yo sé que es el Salvador. No es suficiente. Tiene que haber una aceptación, escuche, personal, una aceptación personal. Tiene que aceptarlo personalmente como mi único Salvador. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces establece bien claro que no hay ninguna otra persona que pueda salvar. No hay ninguna otra manera de ser salvos, ni religiones, ni iglesias, ni sacramentos, ni la ley, ni los líderes religiosos. Finalmente, solo Cristo salva. Y como solo Cristo salva, tengo que aceptarlo personalmente. Por eso la pregunta obligada es, ¿ya aceptaste a Cristo como tu único Salvador? Fe en Jesucristo
significa confiar en su muerte y resurrección. ¿Qué dice ahí, hermanos? Confiar en su muerte y resurrección. Otra vez tengo que decirlo. Algunas personas no creen en la muerte de Jesucristo, aunque dicen creer en Jesucristo. Algunas personas no aceptan que Jesucristo resucitó. Dicen que posiblemente fue una ilusión de los discípulos, posiblemente es algo espiritual como para dar esperanza, pero bueno, de alguna manera creen en Jesucristo, no en el Jesucristo de la Biblia. El Jesucristo de la Biblia o fe en Jesucristo significa confiar en su muerte y en su resurrección. Hermanos, el Evangelio nos llama a creer y confiar en la muerte de Cristo, tomando el lugar del pecador y cargando en su cuerpo el pecado de todos nosotros. El Evangelio nos llama a creer y confiar en la resurrección de Jesús como seguridad y garantía de su obra salvadora. O sea, creer y confiar que Él llevó mis pecados en su cuerpo sobre la cruz y pagó por ellos. La persona que dice tener fe en Jesucristo tiene que creer y confiar, mis pecados Cristo los llevó en la cruz y pagó por ellos. Creer y confiar que Él resucitó para hacerme justo y declararme sin mancha y sin pecado. Si yo tengo fe en Jesucristo, creo con todo mi corazón que Jesucristo murió en la cruz y pagó por mis pecados, pero creo con todo mi corazón que Jesucristo se levantó de los muertos y resucitó para hacerme justo y perdonado. Creo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Mire, vamos a ver la escritura. Hechos 17:3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, es el Cristo, es el enviado de Dios, es el Mesías, es el Salvador del mundo, es Dios Hijo encarnado. Aleluya. Bueno, hay un texto, Romanos 4:25, que quisiera que leamos también, como dice. Ahora, déjeme se lo digo de esta manera sencilla. Quiere decir que Jesús fue entregado en la cruz por nuestros pecados y que fue resucitado para hacernos justos y perdonados. Justos y perdonados. Fe en Jesucristo significa, dígalo. A ver, con mucho ánimo. Fíjese bien esta parte final, se da cuenta cuando vamos viendo la escritura, no nomás es decir, creo en Jesucristo, ¿verdad que no? Ya va algo más ahí. Tú pregúntale a una persona si estas 4 cosas, cuando dice creer, y verás que muchas te van a decir, no, eso no, eso no. Por eso cuando el evangelio es barato y se dice, ¿quién se quiere ir al cielo y vivir bien y tener dinero, prosperidad? La gente va a decir amén. Pero cuando le digas, ¿crees que Jesucristo, que Jesús es el Cristo? Nos van a decir que no. Cuando les digas, ¿ya lo aceptaste personalmente como tu Salvador? Otros van a decir que no. Cuando le digas, ¿crees que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados y para hacerte justo y perdonado? Otros van a decir, ni siquiera creo que hay resurrección. Cuando le digas, ¿ya le entregaste tu vida a Jesucristo? ¿Ya le entregaste tu vida a Jesucristo? Unos van a decir, lo estoy pensando porque estoy demasiado joven y quiero vivir mi vida. Otros van a decir, lo estoy pensando porque yo ya estoy viejo y lo que me urge es hacer lo que no hice en toda mi vida, así que ya después pensaré en entregarme a Jesucristo. Pero hermanos, fe en Jesucristo significa entregarle mi vida completamente. Así que escuche bien, la diferencia entre creer de labios y creer de corazón es la entrega. Muchos creen en Cristo de labios. Y uno a veces dice, bueno, hay millones y millones de gente que dice que cree en Jesucristo. ¿Cuál sería? ¿Cómo podríamos saberlo? Muy sencillo, la diferencia entre creer en Cristo de labios y creer en Cristo de corazón es la entrega. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?
Pedro les dijo, vamos a ver la escritura, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Háganse uno con Él, entréguenle su vida. Ríndanse a Jesucristo. ¿Se acuerdan que les dijo qué debemos de hacer cuando les dijo ustedes mataron al Mesías, al Salvador del mundo? Se pusieron tristes de corazón y no dijeron, bueno, ya pasó, no, Dios nos perdone. No, dice, se pusieron tristes de corazón y dijeron, varones, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del que ustedes mataron. O sea, arrepiéntanse y entreguen sus vidas a Jesucristo. Y mire, sí que lo hicieron. Sí que lo hicieron. Ese mismo día se entregaron a Jesucristo y se bautizaron en su nombre más de 3,000 personas. Gloria sea al Señor. Si le aceptas como tu Señor y Salvador, vea por qué significa fe en Jesucristo, entregarle mi vida. ¿Por qué fe en Jesucristo es entregarle mi vida? Ya vimos la palabra de Dios, ¿no? Arrepentíos y bautízate, entrégate al Señor. Pero déjeme decirle esto más. Si realmente yo acepto a Jesús como mi Señor, si yo acepto a Jesús como mi Señor, entonces Él es mi dueño y Él es mi jefe, ¿no? Si yo acepto a Jesús como mi Salvador, entonces le entrego mi vida. Es como algo natural, es como algo natural. Si yo creo que es el Señor, Él es mi dueño. Si yo creo que Él es el Salvador, lo recibo y le entrego mi vida. Le entrego mi vida, dice, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio poder y autoridad para ser hechos hijos de Dios. Así que la iglesia del primer siglo, hermanos, realmente se entregó a Jesucristo. Vamos a ver, fíjese, después de que Pedro y Juan, escuche para que sepa el porqué de esta oración. Después de que Pedro y Juan, escuche, fueron arrestados, golpeados, encarcelados y amenazados de que no predicaran a Jesucristo, ellos regresaron y le contaron a la iglesia. ¿Qué creen? Pues estuvimos ahí en la cárcel, nos golpearon, nos ofendieron y nos amenazaron y nos dijeron, ay de ustedes si siguen predicando a Cristo, porque no se la van a acabar. Y entonces la iglesia junto con ellos dice que su respuesta fue, vamos a orarle al Dios de los cielos y de la tierra. Y solamente le voy a poner una parte de la oración. Hechos 4, 29 al 31. Vamos a leerlo. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hasta ahí vamos a dejar porque quiero ir nomás haciendo notar. Mire la oración tan maravillosa. No pidieron protección, no dijeron dónde nos vamos a esconder, no dijeron pues no, dice que en su oración le dijeron, Señor, mira sus amenazas, pero concede a tus siervos que con todo valor y confianza, hablen tu bendita palabra. Seguimos leyendo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan ¿qué? Sanidades y ¿qué? Y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire qué oración tan maravillosa. No pidieron que los guarde y los proteja. Dice, Señor, danos confianza y valor para seguir predicando el nombre de Jesucristo. Y lo único que te pedimos, Padre, es extiende tu mano para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús, que murió y resucitó, se sigan haciendo milagros, señales, maravillas. Y luego sigue diciendo esta oración. Dice, ¿qué? Cuando hubieron orado, ¿qué? El lugar en que estaban congregados, ¿qué? Tembló. Y luego todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Esas son oraciones, hermanos, de entrega. Una persona entregada y no le importa ya su conveniencia, su vida, su seguridad. Se habían entregado a Jesucristo y Él les dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Y luego entonces cuando van y lo hacen, los encarcelan, los golpean, los amenazan y van y dicen a la iglesia, esta es la situación, hay amenaza, no sé qué va a ocurrir. Pues no sabemos, pero el Señor lo sabe. Padre, mira sus amenazas, los dejamos en tus manos, pero a nosotros déjanos seguir predicando con valor y confianza, no acobardarnos, sino hablar en el nombre de Jesucristo. Y lo único que te pedimos es sigue haciendo tus milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús, que el nombre de Cristo sea glorificado para que la gente pueda seguir creyendo. Sigue haciendo tus milagros y exaltando a Jesucristo como el Señor de señores y el Rey de reyes. Dice, y el lugar en que estaban orando, entonces se puso a temblar el lugar. ¿Se acuerda cuando vino el Espíritu Santo? Un viento fuerte sacudió, llenó la casa, un estruendo como una bomba que había ocurrido en ese lugar. Ahora estaba temblando literal físicamente el lugar, pero el temblor no es lo importante. Lo importante es que una vez más fueron llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó su mente, su corazón, su cuerpo, los llenó de su presencia, les dio su control, su gobierno y les dio la capacidad, dice, que se levantaron con poder para seguir hablando la palabra con valor y confianza. Alabado sea el Señor. Así que creo que así necesitamos nosotros entender lo que es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Creo que hoy por hoy algunos creyentes que digan, yo ya acepté a Jesucristo, tendría que pasar por estas 4 cosas y decir, realmente creo que Jesús es el Cristo, realmente creo y confío, realmente lo he aceptado como mi único Salvador y no hay ninguna otra cosa que yo crea que me pueda salvar, realmente acepto su muerte y su resurrección, realmente le he entregado mi vida completamente al Señor. Entonces, invito a la iglesia, antes de dar mi conclusión, invito a la iglesia, hermanos, a que por eso estamos en este plan 12 discípulos comprometidos, que dijimos el número no es final, sino nomás es para empezar. Invito a la iglesia que realmente nos entreguemos al Señor y que realmente le digamos al Señor en oración, Espíritu Santo, llénanos porque quiero vivir este tipo de entrega. La vida cristiana cuando no es entregada, entonces es a medias, hermanos, y lo que es a medias nunca satisface. Por eso algunas veces la iglesia o los creyentes andan por allá y dicen, pues es que como que sí, luego como que adentro, y es, en vez de vivir la vida gozosa en el Espíritu, viven una vida así medio amargada y pues es que necesito ir y a veces hasta siento culpabilidad y no pueden disfrutar, pero no solamente no pueden disfrutar, no son útiles en el reino de Dios. No son útiles en el reino de Dios, porque necesitamos estar llenos del Espíritu Santo, hermanos, para que entonces cuando nuestras oraciones vengan delante de Dios, esas oraciones el Señor las tome y entonces actúe. Padre, que en el nombre de Jesucristo se sigan haciendo milagros, señales y maravillas, que en el nombre de Cristo nuestros familiares sean tocados, que en el nombre de Cristo la gente diga, me entrego a Jesucristo, quiero cambiar, quiero darle todo mi ser, y que empiece a haber una revolución, hermanos, en la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién lo quiere, hermanos? ¿Quién lo quiere? Porque es para ustedes la promesa y para vuestros hijos, dice el Señor, y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. ¿Quién lo quiere? ¿Y quién quiere entregarle su vida al Señor para decirle, yo quiero que me uses, Señor, yo quiero que me uses, lléname, Espíritu Santo?